Bueno, muchísimas gracias por la participación de todos ustedes aquí en esta tarde y especialmente mi agradecimiento a María Angélica, que tuvo el atrevimiento de invitarme. Compartimos con ella y con Alberto un claustro fantástico en la Universidad de San Andrés, convocados por Carlos Floria. Recién estaba mirando entre los cuadros ese rostro tan amable, y fue uno de los momentos más lindos de mi vida profesional. Así que estar aquí en este distinguido panel y en esta distinguida institución realmente me llena de alegría en momentos difíciles para la Argentina, así que hay que disfrutarlos. Y muchas gracias por la simpática introducción aquí de Pablo, no diría coequipe, pero sí cotifosi, digamos, de un equipo que nos ha dado algunas alegrías y bueno, también muchas preocupaciones, como la Argentina. Es un título provocador y me especializo en poner títulos provocadores. El problema es que después los contenidos no sé si hacen honor a este título provocador. ¿Por qué es un título provocador? Si yo tuviera que mostrarles gráficamente lo que quiero decir con el estado inverso, todos ustedes habrán visto la tapa del Leviatán de Hobbes, ¿no? Que es ese monarca compuesto por los ciudadanos con el báculo y con la espada, y yo lo daría vuelta y lo pondría pata para arriba, ¿no? ¿Y por qué? Porque me parece que en los últimos tiempos hemos tenido una transformación, la digo de entrada, porque esto no se trata de una novela por entregas, en donde hemos pasado de un Estado, el cual se caracteriza por nuestros libros, por proveer bienes públicos, a una estaticidad que en vez de proveer bienes públicos, provee males públicos. Y esto es paradójico. ¿Por qué es paradójico? Porque por definición, desde la ciencia política, ustedes saben, la ciencia política es una pequeña ciencia, ¿no? Es cuando uno se porta bien y se muere, se reencarna en un sociólogo, y si se portó mal, se reencarna siendo politólogo en un comunicólogo, ¿no? Así que estamos ahí en un estatus, ni que hablar con los economistas, que ahora no es saber universal. Pero así que la ciencia política, bueno, Soler decía que era la pequeña ciencia. Y lo que hacemos es aplicar ciertos conceptos, que a veces llamamos ampulosamente modelos, a la realidad, tratando de explicarla. Y lo que los politólogos hacemos en general se puede definir como una doble hermenéutica, que para no ser también tan ampulosos diríamos que lo que trabajamos es sobre las imágenes que ya tiene la gente, ¿no? Digo, nosotros no inventamos los partidos políticos. Mi tía Nacha, de Quilmes, que existe y es mi madrina, sabe muy bien lo que es un partido político, más allá de que yo le explique un domingo aburrido por la tarde que es un partido político en términos técnicos o conceptuales. No digo mi nieta de 4 años, pero sí mi hija de 35 sabe muy bien lo que es un Estado, más allá que entremos en una discusión muy sesuda con Dalavía o Geli sobre lo que es un Estado. Nosotros construimos nuestra concepción sobre las concepciones en el sentido común, las ordenamos, las discutimos, pero esa es nuestra base. Ahora, ¿qué problemas tenemos si el sentido común va por donde Marita estuvo diciendo que va? O sea, estamos en una sociedad donde realmente la teoría política no sirve para nada, la que produce legitimaciones y críticas. Porque la sociedad en realidad no está viendo ni esas legitimaciones ni críticas, porque no le importa un pito de eso, y dice que no funciona así como debiera funcionar, ¿no? Estamos en una sociedad paradójicamente donde los representantes no pueden caminar entre sus representados y no los ven como representantes. Estamos en una sociedad donde el Estado para esa gente no funciona hasta el punto de decir lo que diga el Estado me importa un pito, ¿no? un tercio, y que no hay que hacerle caso a la policía casi en la mitad, dijiste, Marita. Entonces estamos entre un enorme problema
donde es la sociedad misma la que descree sus instituciones y funciona en base a una inercia sistémica, que es levantarse todo el día y vivir con los mangos que tiene, como puede vivir esa vida totalmente desinstitucionalizada y casi extraña, como si fuera una pesadilla. Entonces imagínense los pobres politólogos que vamos con nuestros marcos establecidos, ¿no?, discutidos en nuestros laboratorios, y chocamos con algo que la misma gente te diría, pero ¿de qué estás hablando? ¿Qué estás hablando, Luis, cuando hablas del Estado, de los partidos, del sistema de partidos? ¿No? Entonces en esa perplejidad que me permito entre amigos bosquejar algunas ideas sobre esto que es el Estado inverso. En un momento en que ideológicamente, ¿no?, estamos en una disputa, diríamos, surrealista, ¿no?, como es la grieta, ¿no? Una disputa ideológica en un país donde, dado las cuestiones y características que estábamos mirando, ni siquiera está esa realidad desde dónde va a ser la ideología. Las ideologías explican realidades o las critican, pero realmente la disputa que tenemos entre esas dos caricaturas, que de acuerdo a donde uno se para de un lado, del otro lado de la grieta, es o populismo o neoliberalismo, cuando finalmente son caricaturas que sirven en todo caso para justificar de dónde los estados sacan dólares, y cuando pasa algo como sucedió ahora, ¿no?, que resulta que el populismo era quien cobraba retenciones y el neoliberalismo era el que iba por la deuda, y resulta que este gobierno, que se supone que era neoliberal, ha chantado las retenciones más impresionantes de la historia argentina, across the board. Entonces esas discusiones ideológicas sobre una realidad que no existe, me parece que no solamente nos hace a los argentinos estar perplejos, sino que hace que los gobiernos mismos estén perplejos y les cueste muchísimo encontrar las políticas públicas que acierten para resolver los problemas. Me parece que estamos sumidos en una situación de confusión, y la universidad, en todo caso, tampoco está a la altura de esas circunstancias, porque estamos con un remedo de viejos conceptos, viejas conceptualizaciones, y como decía Tocqueville, un mundo nuevo demanda de una ciencia política nueva. El doctor Cárdenas nos contó de ese mundo en turbulencia donde viejos conceptos quieren dar cuenta de lo nuevo. Marita nos habló de una sociedad que no cree en nada, y las instituciones son pura creencia, ¿no? Es eso, nada más que eso, nada más que eso. No, es la idea de que uno se va a encontrar con la misma cosa que se encontró ayer y la va a reafirmar. Esa cosa no está. Entonces, algunas cuestiones que uno ve en la Argentina. En primer lugar, el proceso crítico que ha sufrido la Argentina. Y cuando digo crisis es que la Argentina es un país que ha sido formateado por las crisis, a tal punto que hoy gobernar es una democracia, no es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, sino que es el gobierno de la crisis, para la crisis y de la crisis. Los gobiernos se justifican en la crisis, los gobiernos hasta toman su energía en la crisis y mueren en la crisis. Uno podría decir en el principio quizás que fue el autoritarismo y la falta de respeto por las instituciones y todo eso lo que llevó a las crisis, pero hoy día es al revés. Casi se invierte el dictum de Schmitt, ¿no?, que soberano es el que decide en el estado de excepción, ¿no?, sino que es el estado de excepción que está siempre en busca de un soberano y lo produce. Las crisis producen nuestros soberanos, las crisis producen finalmente quien decide, y a partir de ahí nuestro sistema político en su conjunto se ha transformado en esto que es arbitrariedad y decisionismo. Cuando hay arbitrariedad y decisionismo ante la crisis, las instituciones poco cuentan, porque es el sálvese quien pueda. Y en el sálvese quien pueda no hay teoría política que valga. ¿Por qué? Porque ya con sobrevivir ya se da el óptimo paretiano. O sea, estamos todos mejor por meramente sobrevivir.
Y esto es lo que ha pasado en los últimos años. Frente al abismo de la crisis, la sociedad argentina se muestra totalmente exhausta. La crisis ha demolido las instituciones, pero esto no ha llevado a la emergencia de una sociedad civil pujante, porque la sociedad civil finalmente estaba girando alrededor de ese Estado que está exhausto. Así que en vez de producirse lo que los teóricos siempre temieron, que es la anarquía, y la anarquía es un fenómeno donde nadie puede imponerse porque todos tienen el mismo poder, ergo se termina la guerra civil. Esa es la visión de Hobbes. No es un problema de poder entre desiguales, porque si fuera desigual uno manda y se acabó. Se genera el orden. Precisamente lo que genera Hobbes es un desigual, ¿no? Que es este Dios mortal que es el Estado. En la Argentina lo que se da es un empate entre impotencias. Lo que podríamos llamar, en vez de una anarquía, entonces una inarquía. Y en esa llanura, ¿no?, la crisis finalmente encuentra ese soberano, ese decisor. En el medio tenemos este producto paradójico, que yo llamaría estado inverso, y que se encuentra fundamentalmente en las decadencias institucionales que van encontrando un piso. Y no hay piso en la política más sustancioso o consustancial a la política, esto quiero decir, que el territorio. Las crisis argentinas en su decadencia institucional nos han llevado cada vez más hacia el territorio. Combinado esto con una tendencia mundial hacia la virtualización de la realidad. Entonces digo, para no ser tan rimbombante, hoy en la Argentina, tal como nos enseñó Gino Germani, que es nuestro padre, siempre existió un paradójico efecto fusión. Porque la Argentina siempre ha sido una sociedad que se ha movido a diferentes velocidades. Esos efectos fusión combinan lo viejo y lo nuevo, decía Gino Germani, en general reafirmando lo viejo. ¿Cuál es el efecto fusión hoy en la Argentina? Yo creo que se da entre tres dimensiones ostensibles, las tenemos aquí, para ir cerrando. Una es la dimensión de lo que estuvimos hablando aquí en ausencia, que es la del Estado, que es la de los partidos, que es la de las organizaciones, que es de las instituciones, esa dimensión moderna por excelencia. Pero que precisamente esta es la que se ha dislocado, lo que ha reventado la crisis, lo que la ha debilitado. Esa instancia de organización, ¿no?, a la que estamos abocados todos los que estamos aquí, por eso nos sume la perplejidad. Pero aparecen dos instancias nuevas. Una, paradójicamente, de lo nuevo es lo de siempre, es el territorio, ¿no? Yo como joven radical en los 80 me entusiasmaba con ir a un sistema partido a la alemana y he escrito muchas pavadas al respecto. Pero de los partidos políticos pasamos a la Liga de los Gobernadores, de la Liga de los Gobernadores pasamos a la Liga de los Intendentes y en la próxima pasamos a la Liga de la bonaerense, digamos, de la policía bonaerense. O sea, hemos descendido al nivel institucional y pasar al territorio, donde están esos señores torvos intendentes que son los gestores del mal público, que te regulan el mal público de acuerdo a su poder institucional, digamos, pegado al territorio. Y por el otro lado está lo mediático, lo virtual. Digo, casi para terminar, en la Argentina vivimos como una especie de la caverna de Platón al revés. Vivimos en el mundo virtual de los luminosos, especialmente nosotros, los hiperbóreos, los que hemos podido ser educados, y con esa luminosidad que nos encandila no nos damos cuenta que caminamos en el trasfondo oscuro, cenagoso de esta caverna en la que se ha transformado la Argentina. Yo cuando era chico, con esto termino, vivía en Quilmes, nací en Quilmes, en Deep Quilmes, en la Bernalesa, en el barrio de la Bernalesa. Había 4% de pobreza. Lo recuerdo como un barrio donde siempre había sol. Mentira, es mi idealización. Pero salíamos todos a tomar alguna gaseosa a la tarde, ¿no?, tranquilos, a andar en bici. Bueno, hoy en ese barrio no se puede entrar.
Entonces la Argentina ya no sé si es un país desfigurado, ¿no? Donde uno todavía puede ver, como decía Jorge Jaime Adorno, los rastros de un árbol quemado, yo puedo imaginar el follaje. Yo ya no sé si esa Argentina está desfigurada o lamentablemente ya es otra Argentina, para lo cual habrá que inventar otra ciencia política. Muchas gracias.